Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a avanzar con algunos ejercicios de la temática que tienen en la tarea 9, más o menos, que es acerca de máximos, mínimos relativos y también extremos absolutos. A eso nos vamos a dedicar. Entonces, en general, esto es lo que se llaman extremos relativos y absolutos. Entonces, para esto, vamos a recordar cómo calcular o cómo trabajar con lo que son extremos, o cómo, sí, más bien cómo encontrar primero lo que son los extremos relativos. Para ello debemos siempre, digamos, lo primero que hacemos es calcular los puntos críticos. ¿Sí? En funciones de varias variables, como se está trabajando ahora, identificar extremos absolutos, sobre todo, es más complicado que cuando se trabajaba con una sola variable. Porque antes pues teníamos criterios como la primera derivada, que nos decían si la función crece y luego decrece, pues es un máximo, si decrece y luego crece es un mínimo y así. Ahora, como estamos en un espacio de más dimensiones, este criterio ya no aplica y más bien tenemos un análogo al criterio de la segunda derivada. Los puntos críticos son justamente aquellos puntos que verifican esto. Voy a escribir esto, el punto A, B. Solo voy a trabajar con dos variables ahora. Es crítico. Sí y solo sí. ¿Ya? Esta es una definición de ser un punto crítico. La primera derivada, o la derivada con respecto a la primera variable de f, se anula. Y la derivada con respecto a la segunda variable también. ¿Sí? Y sabemos que cualquier extremo relativo debe anular la primera derivada y la segunda derivada, ¿sí? Entonces, estos que encontramos aquí serían nuestros primeros candidatos a extremos relativos, ¿sí? Lo segundo que solemos hacer es calcular la siguiente cantidad. Bueno, esto también aplica siempre y cuando la función tenga segundas derivadas continuas, pero bueno, eso podemos asumirlo siempre. Yo prefiero escribirlo así. Ajá. F sub yx y f sub y, ¿sí? Es decir, estoy calculando el determinante de una matriz cuyas coordenadas son, o cuyas componentes son las segundas derivadas de la función. Miren, lo primero que pongo aquí son la derivada con respecto a x y luego otra vez la derivada con respecto a x, ¿sí? Luego derivada con respecto a x y luego otra vez la derivada con respecto a y después la derivada con respecto a y después con respecto a x y también la segunda derivada con respecto a y dos veces. ¿Sí? ¿Para qué yo le escribo así? Porque así al menos se me hace más fácil que esta formulita es esto, el producto de las dos primeras derivadas con respecto a x con respecto a y ambas evaluadas en este punto, a, b. ¿Sí? Menos, como este es el cálculo de un determinante, menos este otro producto. Pero sabemos que si las derivadas si las segundas derivadas son continuas, entonces la derivada con respecto a x y luego a y es la misma que la derivada con respecto a y y luego a x, ¿sí? Es lo que llamamos las derivadas mixtas, ¿no? Entonces, esto yo simplemente lo puedo escribir como la derivada con respecto a x y luego a y al cuadrado, nada más. Ajá. Si d es mayor que 0 y, o sea, esta cantidad d que puse aquí y f con respecto a x, evaluadas en este punto a, b, es mayor que 0, entonces tengo ¿sí? Digamos, esto de aquí me implica que el punto A, B es mínimo relativo. Esto sí se parece mucho más al criterio que se vio en cálculo en una variable, ¿sí? Cuando teníamos, algunos le dicen mínimo relativo o mínimo local, cualquiera de las dos funciona. ¿Sí? Y asimismo, en el criterio que teníamos para una variable, si la segunda derivada era negativa,
entonces el punto era un máximo relativo. ¿Sí? Por otro lado, si D es menor que 0, entonces este punto no es ni máximo ni mínimo. ¿Sí? Entonces, este punto A, B no es. O en vez de ponerle que no es ni máximo ni mínimo local, voy a decir es un punto de Cilia. ¿Sí? Creo que sí les había explicado el profesor Sergei por qué se le llama punto de Cilia. Porque justamente, bueno, estas son funciones de dos variables, entonces se grafican, al momento que las graficamos en el espacio, en 3 dimensiones, y esta forma, o la forma que tienen este tipo de funciones, sí se parece bastante a una cilia, ¿sí? Viene algo así, pero también tiene, soy malísimo para dibujar aquí, también tiene una especie de caída hacia acá, algo así es, más o menos, ¿ya? Bueno, cuando yo estudié esto, lo que me decían era, se parece más o menos a una papita Pringle, que las escribían en un tubito, se parece bastante a eso. Por eso decimos que no tiene ni máximo ni mínimo, y de hecho, por la forma que tiene la función en ese punto se le llama punto de Cilia. Esto es para extremos relativos. El caso de extremos absolutos es bastante similar. Simplemente debemos añadir el evaluar la función en la frontera para saber dónde está, eh, para saber si el extremo tal vez se alcanza en los extremos. Por ejemplo, cuando nosotros teníamos una función solo de dos variables, y la graficábamos, ¿no? Digamos, aquí estaba el intervalo A, acá estaba el intervalo B, y nosotros perdón, este era el intervalo B, queríamos encontrar los extremos aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué hacíamos? Derivábamos, igualábamos a 0 y aparte evaluábamos aquí, en los extremos, para ver si el máximo o el mínimo no se está encontrando ahí, ¿ya? Y ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo. La diferencia es que ahora el dominio puede ser, por ejemplo, un cuadrado así, o puede ser un triángulo, puede ser, de hecho, cualquier cosa, podría ser algo así también, ¿ya? Entonces, en el borde de todo este dominio, por aquí, también tenemos que evaluar, así como antes evaluábamos aquí en los extremos, acá también tenemos que evaluar en el borde para ver si el máximo o el mínimo no se está encontrando ahí, ¿sí? Además de los extremos relativos que estaríamos buscando. Una vez claro eso, podemos pasar a un primer ejercicio que vamos a calcular máximos y mínimos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcule los máximos, eh, máximos y mínimos relativos coma, y los puntos de silla para cada función. Ya. A ver. Entonces, la primera función con la que vamos a trabajar somos esta. F de x sub y es igual a... Antes de pasar, un pequeño comentario aquí. Noten que esta condición que hemos dado aquí, esto que se conoce como el criterio de la segunda derivada, siempre las conclusiones se dan cuando D, esta cantidad D, es positiva o negativa, estrictamente, ¿sí? Cuando D vale 0, cuando esta cantidad D es igual a 0, no podemos estar seguros de si hay máximo, mínimo o punto de sí. Puede pasar cualquiera de esas cosas, de hecho. Entonces ahí tenemos que hacer otro tipo de análisis. Después vamos a hacer un ejercicio donde se vea este caso precisamente. Entonces vamos a trabajar con esto. Ah, x menos y por 1 x. Listo. ¿Ah? Entonces, para calcular máximos y mínimos relativos, ¿qué hacemos primero? Calculamos las derivadas parciales. ¿Sí? Entonces, la derivada parcial, bueno, lo voy a anotar así, ¿no? F sub x se evalúa en x, y, que es la derivada parcial con respecto a x,
de toda esta función, ¿sí? Aquí estoy teniendo un producto, entonces aplico la regla del producto para derivadas. Me quedaría 1 menos y. ¿Sí? De hecho, lo voy a escribir todo para que se vea más claro. Sería la derivada del primero, de x menos y, por el segundo, 1 menos xy, más el primero, x menos y, por la derivada del segundo. 1 menos xy. Listo. Esta primera derivada parcial me queda 1. La y se anula porque se considera una constante con respecto a x. Me quedaría 1, que multiplica a 1 menos x por y, más x menos y. Y la derivada de k me quedaría simplemente menos y, ¿sí? Porque estoy derivando con respecto a x. Entonces, de aquí, yo puedo decir que la derivada con respecto a x se anula si y solo si esta cantidad, como esta es la derivada, si esta cantidad se anula, que es 1 menos x por y, menos x menos y por y. ¿Ah? Aquí tengo una primera ecuación que podría reescribirla de otra forma. Digamos, esto se convierte en 1 menos 2x por y, más y al cuadrado. ¿Sí? Esta la voy a llamar mi ecuación 1. Es lo primero que encontré ahorita. ¿Ya? ¿Qué pasa con respecto a la otra derivada? Esta sería la derivada con respecto a y de lo mismo. X menos y por 1 menos x por y. ¿Sí? Otra vez tendría que aplicar una regla del producto, pero ahora lo haré directamente. La derivada del primero con respecto a y es menos 1 por 1 menos xy, más el primero, x menos y, y la derivada del segundo, que en este caso me quedará menos x. Entonces, la derivada con respecto a y de x, y se anula si y solo si, otra vez me quedo con esta ecuación igualada a 0, que se convierte en menos 1 más xy menos x menos y por x. Vamos a hacer. ¿Y esto en qué se convierte? Esto se convertiría en menos x al cuadrado, ajá, más 2xy menos 1 igual a 0. ¿Sí? Esta sería mi ecuación 2. Entonces, miren, un punto crítico es aquel que anula las dos derivadas parciales. ¿Sí? Entonces, yo tendría que resolver este sistema de ecuaciones para encontrar los puntos críticos. En este caso tenía 1 menos 2xy más y cuadrado igual a 0. Y luego tenía menos 1 más 2xy menos x al cuadrado igual a 0. ¿Sí? ¿Lo ponía así? Sí, todo bien. Entonces, este es el sistema que yo debería resolver para esto. Y veamos qué puedo hacer. Si yo sumo, digamos, si yo sumo estas dos ecuaciones, ¿sí? ¿Qué pasa? Nuevamente, este era 1, este era 2. Aquí, bueno, este sistema de ecuaciones ustedes lo pueden resolver de la forma que más se les facilite. Digamos, podrían decir, no sé, restando las dos ecuaciones, ¿qué pasa? O tratar de despejar una en función de la otra, así. Entonces, aquí lo que hago, yo voy a sumar estas dos ecuaciones. ¿Y qué pasa si yo las sumo? Miren, este 1 con este menos 1 se va a eliminar, este con este también se van a eliminar, ¿ya? Entonces, llegaré a que y cuadrado menos x al cuadrado es igual a 0. ¿Sí? Y de aquí, ¿qué saco? X menos y. Esta es una diferencia de cuadrados. Esto es x más y igual a 0. ¿Sí? Bueno,
propiamente debería haberlo puesto así, aunque porque esto está igualado a 0, el signo no importa. ¿Ya? Y aquí como tengo un producto de dos factores que está dando 0, esto significa que y es igual a x o y es igual a menos x. ¿Ya? Estas son posibles candidatos a mis soluciones ahora. ¿Ya? Es decir, miren, ¿para qué saqué esto? ¿Para qué me va a servir esto? Yo quiero que este sistema de aquí se cumpla, ¿no? Que estas dos ecuaciones se anulen. Entonces yo puedo empezar a trabajar y ver qué condiciones tienen que cumplir X y Y para que esto pase, ¿ya? Si yo sé que estas dos ecuaciones se anulan, yo las pude sumar, ¿sí? Y saqué esto, Y es igual a X o Y es igual a menos X. Es decir, cualquier punto crítico, un punto crítico va a ser de la forma de manera que y sea igual a x o que y sea igual a menos x, ¿ya? Entonces, solo tengo que analizar estos dos casos en las ecuaciones que tengo acá. ¿Qué pasa si pongo y igual a x? ¿El sistema en qué se convierte? 1 menos 2x al cuadrado más x al cuadrado igual a 0, menos 1 más 2x al cuadrado menos x al cuadrado igual a 0. ¿Ya? Y bueno, estas dos ecuaciones son la misma, de hecho, si la ven, solo la segunda está con el signo cambiado. Entonces aquí no tengo que hacer nada más y tengo que resolver solo una de estas ecuaciones. Por ejemplo, yo puedo tomar x al cuadrado menos, de hecho, digamos, la primera ecuación se convierte en 1 menos x al cuadrado igual a 0, y esto es x es igual a más o menos 1, ¿sí? Entonces, de aquí ya encontré dos puntos críticos. Como x tiene que ser más o menos 1, a ver, 1, acá sería menos 1. ¿Y cuánto valía y en este caso? Valía lo mismo, 1 y menos 1. ¿Sí? Entonces, si ustedes reemplazan estos dos puntos aquí, en este sistema, van a encontrar justamente que la ecuación se cumple. ¿Sí? Ya. Ahora, si yo tomo y igual a menos x, que era la otra condición que debía cumplirse, ¿qué voy a encontrar? 1 más 2x al cuadrado más y al cuadrado menos 1 menos 2x al cuadrado menos x al cuadrado por hacer. Aquí era x, no sé por qué puse y de nuevo. Y miren, otra vez me queda exactamente la misma ecuación. No ha cambiado nada. Entonces, esto se convierte en 1 más 3x al cuadrado igual a 0. Y si yo despejo, me quedaría que x al cuadrado es menos 1/3. Y esto no puede pasar. Digamos, esta ecuación que está escrita aquí no tiene solución. ¿Cómo me doy cuenta rápido que esta ecuación no tiene solución sin pasarme a calcular discriminante y tanta cosa? Menos 1/3 es negativo. Clarísimo, es negativo. Y x al cuadrado, este numerito que está acá, siempre es positivo. ¿Sí? Cualquier número elevado al cuadrado es positivo. Entonces, no puede ser que algo positivo sea igual a algo negativo. Entonces, esta ecuación no tiene solución, porque estoy diciendo que algo es igual, algo positivo es igual a algo negativo y eso no puede ser. ¿Listo? Entonces, estos de acá son los únicos puntos críticos de mi función. ¿Ah? El 1,1 y el menos 1, menos 1. Ninguno más. Mm, ¿Hasta aquí hay alguna pregunta de lo que he hecho? Ya. A ver, ¿qué más tengo aquí? Ah, ah. Entonces, ya encontré los puntos críticos. Eran el 1,1 y el menos 1, menos 1. ¿Ya? ¿Qué más tenía? Que la derivada parcial con respecto a x era 1 menos 2xy más y al cuadrado.
¿Ya? Si no me equivoco, eso era lo que teníamos. Sí. Entonces, si yo quiero calcular esa cantidad d que menciono antes, yo tengo que calcular las segundas derivadas parciales. Entonces, f sub x, x, y. Tengo que volver a derivar con respecto a x esto, y me quedaría entonces menos 2y. Nada más. ¿Sí? La y al cuadrado se anula porque estoy derivando con respecto a x, el 1 también se anula, y aquí desaparece la x. Aparte, yo tenía que la derivada con respecto a y era menos 1 más 2xy menos y al cuadrado. Entonces, la segunda derivada parcial es simplemente me quedaría 2x. De hecho, aquí era menos x al cuadrado. Listo. Entonces, yo puedo ver que ¿de qué forma tenía? F sub x por f sub y menos f sub x, y elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces voy a multiplicar estos. Aquí me quedaría menos 2y, 2 por x, menos, me faltó la derivada mixta. La derivada de x con respecto a y. ¿Sí? La derivada de x y luego la derivada con respecto a y. Entonces voy a calcular así. A esta de aquí la voy a derivar con respecto a y. Y aquí me quedaría menos 2x más 2y. ¿Sí? Entonces aquí se vuelven menos. Sería 2y menos 2x al cuadrado. Esto de aquí es menos 4x por y. Menos, bueno, aquí sería 4y cuadrado. Menos se hace más 4x por y. Y menos 4x al cuadrado. Y miren, esto de aquí se anula con lo de acá. Y esto se convierte en 4. De hecho, puedo sacar factor común menos 4 y me quedaría y cuadrado más x al cuadrado. Y los de la prueba 2 que había subido, ya no lo iba a hacer porque el profesor subió 3 videos al Educandos, donde él mismo resuelve esos problemas. Por eso yo me estaba concentrando en otras cosas. ¿Sí? Ahí mismo en la página de Educandos hay 3 videos grabados por el profesor donde están resueltos esos problemas. Eso. Y esto de aquí siempre es negativo. ¿Sí? Digamos, cuando yo calcule, cuando yo evalúe este punto D, de hecho podría escribirlo como D de XY, porque esto está dependiendo de X y Y, voy a encontrar que cuando evalúen cualquiera de los dos puntos en el 1,1 o en el menos 1,-1, que esto es negativo, ¿ya? Entonces, el 1,1 y el menos 1,-1 son puntos de sí, ambos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta cantidad D que mencioné aquí es negativa. Y ahí ya ni siquiera, ya no tengo que calcular nada más, porque cuando eh, si la cantidad D sale negativa, directamente yo puedo decir que el punto es que son puntos de signo, ¿sí? Solo cuando son positivos tengo que investigar si son máximos o mínimos, nada más. ¿Ya? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Como ven, la técnica para calcular extremos relativos es esa, siempre. Buscar donde se anula la primera, la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y encontrar con eso los puntos críticos. Una vez que encontramos los puntos críticos, buscar o tratar de calcular esta cantidad d para saber si son máximos, mínimos o puntos de sí, con el criterio de la segunda derivada. ¿Ya?
Quiero hacer otro un poco más... la cabeza. Porque si no, porque como ven demora bastantito el cálculo de esto, entonces mejor demuestre que f de x, y igual a x al cuadrado más 4y cuadrado menos 4x por y más 2 tiene infinitos puntos críticos y que d es igual a 0 en cada uno. Además, verifique que f tiene un mínimo absoluto en cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que nos pide hacer? Comprobar que hay infinitos puntos críticos en esta función. ¿Cómo lo hacemos? Pues calculamos los puntos críticos. F sub x de x, y es igual a la derivada con respecto a x de todo esto. X al cuadrado más 4y cuadrado menos 4x por y más 2. ¿Sí? Como estoy derivando con respecto a x, esto es 2x menos 4y. ¿Sí? Entonces, la derivada con respecto a y se anula si y solo si 2x menos 4y es igual a 0. Y esto ocurre si solo si y es igual a 1/2 de x. ¿No? Por otro lado, la segunda derivada, bueno, la derivada con respecto a la segunda variable más bien, la derivada con respecto a y, x al cuadrado más 4y cuadrado menos x por y más 2. Y esto que es igual 8y menos 4x. ¿Sí? Entonces, con respecto a y de x, y, es decir, la derivada con respecto a la segunda variable se anula si y solo si 8y menos 4x es igual a 0. Y otra vez, esto pasa si solo si y es igual a x sobre 2. ¿Sí? Es decir, los puntos críticos son todos estos, x y y, ¿cuánto tiene que valer? X medios. ¿Sí? X medios para todo x en R. ¿Sí? Es decir, cualquier punto de esta forma x, x medios es un punto crítico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vemos que las dos derivadas se anulan siempre y cuando la segunda coordenada sea igual a la mitad de la primera. Vamos. Luego, también queremos comprobar que la función vale, o mejor dicho, que esta cantidad d vale 0 en cada una de ellas, en cada uno de estos puntos críticos. Entonces, voy a anotarme aquí cuánto eran las derivadas, que sería 4y menos 2x, y la segunda la derivada con respecto a y, me salió 8y menos 2x. Me equivoqué. De hecho era 2x menos 4y.
Y aquí más es 4. Ya está. Listo. Las segundas derivadas, ¿cuáles serían? Como tengo que derivar otra vez con respecto a x, esto es 2. Tengo que derivar otra vez con respecto a y, esto es 8. Y la derivada mixta me saldría menos 4. Perfecto. Entonces, D, ¿qué forma tiene? Ojo que aquí estoy calculando el D en un punto cualquiera. Lo que voy a hacer, luego voy a evaluar cuánto vale D en cada punto. Pero como ahorita lo puedo hacer en un punto cualquiera, f sub xx, f sub y menos f sub x, y al cuadrado. Entonces me queda 2 por 8 menos 16. Y esto siempre es 0. Es decir, D, evaluado en cualquier punto del dominio, siempre es 0. En particular va a ser 0 también en los puntos críticos. ¿Listo? Entonces, el criterio de las segundas derivadas aquí no aplica. No puedo usar el criterio de las segundas derivadas porque esto de aquí siempre se anula y no el criterio de las segundas derivadas no me da una condición para eso. Ahora, ¿cómo determino yo que justo en los puntos críticos, que ya los encontré, tengo un máximo, un mínimo, perdón? Mire, f de x, y tenía la forma x al cuadrado más 4y al cuadrado menos 4xy más 2. ¿Sí? Yo puedo tratar de reescribir esto de alguna forma. Mire, que me aparezca este menos 4x por y me recuerda a que pueda venir de un cuadrado o de un binomio al cuadrado, ¿sí? Mire, si yo lo reescribo simplemente escribiéndolo en otro orden, menos 4x por y, digamos, le voy a cambiar todo para que sea más clarito, 2x por 2y más, y el 4y cuadrado yo lo puedo escribir como 2 por y al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Si se preguntan cómo es que se me ocurre usar toda esta descomposición así, es porque yo veo este término y veo esta suma de cuadrados. Entonces digo, bueno, tal vez puedo reescribirlo como algún binomio al cuadrado. Yo sé que a más b al cuadrado, y de hecho si es con menos también, esto es a cuadrado más menos 2a por b, más b al cuadrado. ¿Sí? Y esto es justo lo que tengo aquí. Esto se convierte en x menos 2 por y al cuadrado más 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo x menos 2 por y al cuadrado es mayor o igual que 0 siempre, yo puedo decir que f de x, y siempre va a ser mayor o igual que 2. ¿Sí? Porque este término de aquí siempre es positivo. Y como estoy sumando un término positivo a un 2, entonces la función como tal siempre va a tomar valores más grandes que el 2. ¿Ya? Y ahora, digamos, esto de aquí se cumple para todo par x, y elementos de R2. ¿Sí? De cualquier par de números reales verifiquen eso. Ahora, ¿qué pasa si yo evalúo mi función en los puntos críticos que encontré, que eran x por x menos? Esto se convierte en x menos 2 por x medios al cuadrado más 2. Ustedes pueden ver que lo que está dentro del paréntesis se anula, entonces esto se vuelve 2. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tengo 2 y este valor de aquí justo vale 2. Entonces, a f, lo voy a escribir de a medios, es menor o igual que f de x, y para todo par x, y. ¿Ya? Como ven, aquí lo que usé fue que, como ya sé que la función siempre es mayor o igual que 2, y en estos puntos específicos vale 2, entonces yo sé que f evaluada en este punto siempre va a ser menor o igual que el valor de la función.
en cualquier par. Y eso significa que la función tiene tiene mínimos absolutos en los puntos críticos, que eran estos, A, A medios. ¿Ya? ¿Por qué mínimo absoluto? Porque se está cumpliendo en todo el plano R2, o podríamos decirle en todo el dominio en el que está definida la función. ¿Sí? Eh, ¿Alguna pregunta de aquí? Mm, Bueno, nos queda 20 minutos y tratemos de completar con un cálculo de extremos absolutos. 2 por 8 menos 16, ya. Solamente se hace un reemplazo. Esta de aquí, esto que escribí aquí, es la fórmula de definición de este elemento D, o de esta cantidad D, ¿ya? Que como mencioné al inicio, es el determinante de esa matriz formada por derivadas, ¿ya? Esa es la fórmula, y lo único que hago aquí es reemplazar lo que obtengo. Yo sé que la segunda derivada con respecto a x, o sea, derivar con respecto a x dos veces, me da 2. Entonces, ese es el 2 que aparece aquí. Luego, si yo derivo con respecto a y dos veces, eso me da 8 siempre. Entonces, es el 8 que aparece aquí, ¿sí? Solamente estoy reemplazando. Y el menos 16 sale por esto. ¿Por qué? A ver, esto de aquí vale menos 4, que es lo que tengo aquí. Pero está elevado al cuadrado, entonces eso se convierte en 16. Por eso pasa a ser aquí 16. ¿Ahí está más claro? ¿O hay confusión en algún lado? Ya. De nada, con confianza, nomás me preguntas si tienes cualquier duda. No tengo problema. Calcule los extremos absolutos de la función. Eso vamos a hacer ahora. A ver, tomemos una función interesante. Ah, ya está. F de x, y, que va a ser x al cuadrado más y al cuadrado más x al cuadrado por y más 4. ¿Ya? Siempre que nos piden extremos absolutos, por lo general nos van a especificar el dominio, ¿sí? Porque para que podamos hacer esa evaluación en la frontera del dominio. ¿Ya? Dado que el valor absoluto de x es menor o igual que 1 y el valor absoluto de y también es menor o igual que 1. ¿Ya? Uno podría hacerse un pequeño dibujo para entender cuál es el dominio en el que estamos trabajando, ¿sí? Y este dominio de cómo lo puedo escribir también. Si yo sé que el valor absoluto es menor o igual que 1, entonces x está aquí también. Esta desigualdad en valor absoluto es lo mismo que estas dos desigualdades que escribí aquí, y lo mismo para y. ¿Ya? Entonces, esto no es más que, si aquí está el menos 1, aquí está el 1, aquí está el 1, aquí el menos 1, este dominio es este rectángulo que está aquí, este cuadrado más bien que está aquí. ¿Ya? En este dominio de acá es donde vamos a buscar máximos y mínimos. Entonces, primero buscamos si hay máximos y mínimos relativos primero. Y tomamos. Calculamos las primeras derivadas. Sería 2 por x más 2xy. Esta, la derivada con respecto a y, esto sería 2y más x al cuadrado. ¿Ya?
Y para no confundirme, este de aquí es un 4. Perfecto. Bueno, el primer término se deriva como 2x, esto de acá se convierte en 2x por y, esto se convierte en 2y, solamente x al cuadrado. Ya, estamos bien. Ahora, veamos dónde se anulan estos puntos. Sí, solo así, 2x más 2 por y es igual a 0. Yo acá puedo factorizar, ¿sí? Me quedaría 2 por x que multiplica a 1 más y, ¿sí? Y esto significa que x es igual a 0 o y es igual a menos 1. ¿Ya? Es decir, para que la primera derivada se anule, x tiene que ser 0 o y tiene que ser menos 1. Para la segunda derivada, veamos qué pasa. Tengo que 2y más x al cuadrado tiene que ser 0. Es decir, x al cuadrado tiene que ser menos 2 por y. Y aquí es donde yo voy a reemplazar lo que acabo de encontrar para las otras de la otra derivada, ¿ya? Si x es 0, entonces aquí, en esta de acá, me quedaría que menos 2 por y es 0, es decir, y tiene que ser 0. ¿Sí? Ahora, si y vale menos 1, me queda x al cuadrado igual a 2, y eso significa que x es igual a más menos la raíz de 2. ¿Ya? Solo para mencionar aquí, estoy haciendo un relajo en la pizarra, pero solo para escribirlo aquí. Los puntos críticos que encontré entonces son el 0,0, el raíz de 2, menos 1 y raíz de 2, 1. No, no, este es el revés. Menos raíz de 2, menos 1. ¿Ya? El primer punto crítico, ¿de dónde salió? Cuando x vale 0, por la ecuación que encontré acá, en cambio, y también vale 0. Entonces es el primer punto crítico que sale. Luego tomé cuando y es igual a menos 1 y reemplacé otra vez en la ecuación de acá. ¿Ya? Por eso me apareció x al cuadrado igual a 2. Y esta ecuación tiene dos soluciones. Entonces los dos puntos críticos son tanto que x valga raíz de 2 y y sabemos que está tomando el valor de menos 1 y la otra sería que tome el valor de menos raíz de 2 menos 1. Es decir, los puntos críticos para esta función más o menos son estos puntos de acá. El de aquí. Luego, ¿cuál tengo? El raíz de 2. Ah, y miren, raíz de 2 vale, eso es algo mayor que 1, ¿verdad? Es decir, la raíz de 2 está por acá. Entonces, los otros puntos críticos que encontré están acá y acá. Pero estos se salen del dominio en el que estoy trabajando. Entonces, a estos puedo descartarlos. No me importa qué pase ahí. ¿Por qué? Porque están fuera del dominio que estoy considerando. Pues no tiene sentido que los estudie. ¿Sí? Dentro del dominio solamente me quedé con un punto crítico que es el 0,0. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya. Ahora voy a anotar otra vez las derivadas parciales, que eran 2x más 2xy. Esto es 2y más x al cuadrado. Listo. Para calcular esa cantidad de, necesito volver a derivar. Entonces me quedaría 2 más 2 por y. La segunda derivada con respecto a y. Eso sería 2, simplemente. Y la derivada con respecto a x y y. Ah, me quedaría 2x. Sí, perfecto. Entonces el d, que ya sabemos que tiene esta forma,
Esto es 2 más 2 por y por 2 menos 2 por x al cuadrado. Y esto se convierte en 4 más 4y menos 4x al cuadrado. ¿Sí? Y entonces, si yo calculo el d,00, que este era el punto crítico que me interesaba, esto es 4 y esto es positivo. ¿Sí? Entonces, f, 0, aquí es, para el criterio de las segundas derivadas también necesitamos evaluar f, derivado dos veces con respecto a la primera variable, en el punto crítico. ¿Sí? Y esto es 2, que también es mayor que 0. Entonces, f tiene, como esto salió positivo, tiene un mínimo relativo en 0,0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta cantidad D salió positiva y la segunda derivada evaluada en ese punto también salió positiva. Por eso. Por eso sé que tenemos un mínimo relativo. Si esta segunda cantidad de acá hubiera sido negativa, sería un máximo. ¿Ya? Ojo que estoy poniendo mínimo relativo. Algunos también le llaman mínimo local. Pero todavía no sé nada acerca de los extremos absolutos. Para los extremos absolutos es necesario calcular los extremos en el borde. ¿Sí? Como estoy trabajando en este rectángulo de aquí, bueno, este cuadrado de aquí, esta, digamos, trabajo en esta línea. Esta línea es cuando y vale 1, ¿sí? Entonces tengo que estudiar los máximos y mínimos aquí. Entonces, miren, f de x,1, porque y vale 1 sobre esa línea de ahí, esto se convierte en, bueno, voy a escribirme primero la forma, otra vez la forma de la función. Ah, x al cuadrado más y al cuadrado más 2x cuadrado y más 4. Perfecto. Entonces, f de x,1 es simplemente x al cuadrado más 1 más 2x al cuadrado por 1 más 4, que esto es 3x cuadrado más 5. Ujú. Y esta es una parábola. ¿Dónde alcanza el máximo esta parábola? De hecho, esta parábola alcanza un mínimo. ¿En dónde alcanza el mínimo? Justamente en el vértice. ¿Sí? Digamos, si yo quisiera calcular el mínimo de x, ¿en qué intervalo estoy calculando el x? En -1, 1, ¿sí? Porque siempre estoy trabajando aquí, en este dominio, dentro del cuadrado. Sería el mínimo de esta función. Y como menciono, esta función es una parábola, es algo más o menos así. Este de aquí es el punto mínimo y es en donde se alcanza en el vértice de la función. ¿Sí? El vértice, ¿qué coordenada tiene? Menos b sobre 2a. ¿Ya? Hasta aquí está claro lo que estoy haciendo, esta parte. Ya. Entonces, si yo quiero calcular el vértice con esta formulita del menos b sobre 2a, yo me encuentro que esto va a valer 0, ¿sí? Porque el b de esta función vale 0, porque no hay término que está acompañando a la x. ¿Sí? Tengo aquí un 3x al cuadrado, pero no tengo una x solita. ¿Sí? Entonces, el mínimo se alcanza cuando x vale 0, es decir, 3 por 0 al cuadrado más 5, y el mínimo es este. Ajá. Este de aquí es el valor mínimo que alcanza la función ahí. ¿Qué más tengo? El máximo
El máximo se alcanza en cualquiera de los dos extremos. ¿Cómo? Ya sé que, que este mínimo es el único punto que va a anular la derivada aquí. El máximo se va a alcanzar en alguno de los extremos. Es decir, si yo quiero calcular el máximo, por otro lado, yo tengo que evaluar esta función en los extremos del intervalo. Es decir, 3 por 1 al cuadrado más 5. ¿Sí? Porque los extremos donde estoy trabajando es en el -1 y 1. ¿Sí? Si ustedes evalúan en el 1 o en el -1, va a dar lo mismo, no va a pasar nada. Esto es 8. Entonces, este es el máximo en esta línea de aquí del cuadrado. El máximo y el mínimo, ya los encontré. Ahora, para yo terminar con esto, tengo que también calcular el mínimo aquí, donde y vale -1, y en estas otras líneas de acá. Aquí, que en cambio aquí x vale 1, y en la línea de acá, que en cambio x vale -1. Como ven, es un trabajo bastante laborioso porque también tenemos, todavía no, o sea, ahorita hemos hecho un lado, nos faltan los otros 3 lados, y al final comparar cuál de estos mínimos es el más pequeño, y ese sería el mínimo absoluto, y también comparar todos estos máximos y ver cuál es el más grande, y ese sería el máximo absoluto de la función. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Mm, ya. Entonces, bueno, creo que podríamos quedar ahí por hoy y ustedes pueden terminar los otros 3 lados que faltan de calcular en casa. Si tienen cualquier pregunta o en algún momento se atoran, me pueden consultar, me pueden mandar un correo y yo eh, trataré de responder lo más pronto que pueda. ¿Sí? Eso, si no hay más preguntas, podemos quedar ahí por hoy y nos veríamos de aquí la próxima semana. Eh, claro, me avisas. ¿Esta o más atrás? Ya. Claro. Mm, ya. Ahí está la otra. Lo voy a hacer un poquito más abajo. Ya. Está esta. Ya. Entonces ya. Voy a parar la cosa.